Muy buenos días, bienvenidos aquí a Modo Fontevecchia, como todos los días de 8 a 12 del mediodía para llevarle toda la información, lo que hay que saber a esta hora, bien tempranito, cuando amanece septiembre y amanece también en la ciudad de Buenos Aires con una temperatura bastante agradable. Vamos a comenzar como siempre con las tapas, con lo importante, lo que hay que saber a esta hora. Muy buenos días, Elizabeth Pejer. Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días para todos. Yo recomiendo salir con una camperita, porque estamos con una temperatura de 13 grados un décimo y el servicio meteorológico dice que por lo menos vamos a llegar durante la tarde, una tarde un poquito más soleada. Veremos, por ahora hay algunas nubes. Vamos a llegar a los 20 grados. Hoy decíamos la semana pasada cuando se celebró el Día del Abogado que es bueno tener un abogado amigo. Bueno, hoy es el Día del Ferretero. Vaya que es necesario tener casi más importante, un ferretero muy amigo y cercano para ayudarnos, más cuando no sabemos hacer absolutamente nada el cuchuflito, necesito el cuchuflito para el coso y el tipo te entiende y te da exactamente lo que necesitas. Feliz día a los ferreteros que nos salvan, por supuesto, para no tener, entre otras cosas, la casa inundada o que estalle por los aires. Absolutamente. ¿Comenzamos? Lo más importante, las tapas de Modo Fontevecchia, los títulos, lo que hay que saber a esta hora y por supuesto a lo largo de la mañana iremos desarrollando todo lo que suceda. Lo decíamos ayer, estaba allí nuestro compañero Juan Cruz Oqueira en la Unión Industrial Argentina, porque al mediodía llegaba Javier Milei a la UIA, a la industria, a la Unión Industrial Argentina, justamente la industria que es uno de los sectores más golpeados desde que asumió Javier Milei. Bueno, iba Milei ahí, había expectativa, qué iba a decir, y el presidente se plantó y les dijo unas cuantas cosas. Sí, no los trató del todo bien a los industriales que lo escuchaban allí en la sede de la UIA en vivo y en directo, porque, bueno, les reprochó que siempre la industria nacional de alguna manera ha vivido de la asistencia del Estado y también se ha aprovechado de los beneficios que le ha reportado al país la producción agropecuaria. Así que muy crítico Javier Milei cuando, bueno, la industria es seguramente el sector productivo que más trabajo da hoy en Argentina. Exactamente, por eso llamó la atención la manera en que se plantó el presidente, diciéndole que viven del Estado, que le roban al campo y después un mimo, unas palabras que querían escuchar los grandes empresarios de industria, que es hablar que va a ir a por una reforma laboral. Pero vamos a verlo, a Javier Milei diciendo que la industria le roba al campo. La política decidió que para que el país se desarrollara se tenía que producir todo acá y empezó a arbitrar con mano férrea la relación entre los distintos sectores de la economía, robándole a uno para darles a otros. La justicia social. La industria quedó subordinada a la sobreprotección del Estado en formas de créditos, subsidios, exenciones tributarias, barreras aduaneras y aranceles de todos los colores para competir en el mercado local. Dijeron que era para industrializar el país, que había que ayudar a los sectores industriales a competir con las manufacturas importadas. Prometieron que con el tiempo lograrían competir de forma genuina de igual a igual y que así habría más y mejor trabajo. Pero paradójicamente se volvieron cada vez más dependientes del Estado, que a su vez dependía de las exportaciones agropecuarias para financiar todos esos beneficios y se generó una relación de tutela viciosa con el Estado que arrastramos hasta el día de hoy. La consecuencia es que para proteger a la industria se le robó el campo y esa protección lo único que generó es un sector industrial adicto al Estado. Ahí estaba Javier Milei hablándole a los industriales y tuvo una respuesta por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof. Sí, Axel Kicillof que, bueno, de alguna manera le recordó todo el esfuerzo y el impacto que tiene la industria para el desarrollo de la Argentina y que lo ha tenido históricamente. Muy crítico Kicillof, digo, esta fue una de las críticas del gobernador bonaerense al gobierno nacional, también habló
habló muy duramente del tema colectivos y del tema subsidios, planteando que se carga no sobre la provincia de Buenos Aires y no sobre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino todo el impacto de los aumentos sobre los trabajadores, especialmente del segundo y tercer cordón de la provincia de Buenos Aires, donde sufren o impacta mucho más la situación de pobreza. Axel Kicillof respondiéndole a Javier Milei, son dos miradas completamente distintas de la política que tiene que tener o no tiene que tener el Estado con respecto a la industria. Pero las respuestas de Axel Kicillof al presidente Javier Milei. Hoy, en el Día de la Industria, decir una barbaridad, que es que los industriales argentinos han vivido de sacarle algo a otros. Milei, los empresarios industriales y trabajadores argentinos viven de su trabajo, no el del de otros. Y otro tema de tapa, sin lugar a dudas, en el día de hoy, tiene que ver con algo que parece lejano, pero que es central, es fundamental. Tiene que ver con el acceso a la información pública. No es un tema de los periodistas. Cualquiera puede hacer un pedido de información pública. Y allí se metió el gobierno de Javier Milei con una nueva reglamentación. Sí, es un decreto reglamentario que se publicó en el día de ayer y que busca limitar el alcance de la ley, una ley que se votó, se sancionó durante la gestión de Mauricio Macri. Y bueno, este decreto reglamentario limita, establece restricciones a lo que se puede consultar al Estado. Una fuerte polémica también se produjo en momentos en que el propio Milei salió a respaldar públicamente a través de la red social X, justamente al dueño de la red social X, a Elon Musk, por las restricciones al servicio de esa red impuestas por la justicia de Brasil, al advertir que atentan contra la libertad de expresión. Bueno, estas limitaciones para el acceso a la información pública de alguna manera también restringen esa libertad de expresión. Y otro tema importante, Ale, tiene que ver con cómo, en la trastienda de cómo se avanzó con esa reglamentación, y otra vez en el centro de la polémica el rol de Santiago Caputo. Sí, es central, ¿no? ¿Qué es lo que más le molesta al presidente? Y se ha hecho pedidos de información sobre esto, es qué pasó con los famosos caniles que están dentro de la Quinta Presidencial de Olivos, es decir, tiene que ser algo público lo que pase allí en la Quinta de Olivos, la Quinta Presidencial. Hay pedidos de acceso a la información pública para saber cuánto se gastó, qué pasa allí, y sobre todo lo que más le molesta al presidente es que se hable de los perros. Por eso en esta nueva reglamentación habla de cuestiones privadas que no se podrían preguntar, con lo cual, por ejemplo, lo que se sabe ahora y lo que se está investigando, todo lo que se investigó de las famosas fiestas de Olivos, con la famosa foto, en parte comienza con un pedido de acceso a la información pública para saber quiénes ingresaron en ese momento a la Quinta Olivos. Hoy no lo sabríamos. Exactamente, es un dato que hoy no tendríamos quiénes, digamos, quiénes participaron, por ejemplo, de esa fiesta, o quiénes visitaron las reuniones, por ejemplo, de Martínez Sosa, uno de los acusados por el escándalo de corrupción con los seguros del Estado. ¿Cuántas veces ingresó a Olivos? ¿Quién le facilitó el acceso a Martínez Sosa? Eso no lo tendríamos si no habría cierta libertad justamente en la normativa. Y un dato me parece muy relevante. Esta nueva restricción está amparada por un pronunciamiento, un dictamen previo del mes de junio de Rodolfo Barra, que es el procurador del Estado, del Tesoro, que validó entonces la posición del gobierno cuando se negó ante diversas consultas a dar información sobre esto de los perros que recién mencionabas, Alejandro. Lo vamos a desarrollar a lo largo de Modo Fontevecchia en el día de hoy. Hay distintos bloques en el Congreso, por ejemplo, Hacemos Coalición Federal, que
está pidiendo, haciendo un pedido de informe sobre esto. Hay distintas representantes que están también pidiendo y haciendo comunicados. FOPEA es uno de ellos que ha hecho un comunicado contra esta reglamentación de la ley y empieza a haber unanimidad en cuanto a que se avanza en contra de la libertad de expresión con la forma en que se reglamenta esta ley de acceso a la información, y a partir de ahí comenzarán seguramente las presentaciones de inconstitucionalidad de esta reglamentación, pero decíamos lo vamos a ir tratando a lo largo de Modo Fontevecchia. Temas de tapa, las tapas de Modo Fontevecchia siguen las repercusiones fuertes de lo que sucede con la ley de movilidad jubilatoria. La aprobó el Congreso. Ayer contábamos que salió en el boletín oficial el veto presidencial para la ley y ahora vuelve al Congreso Nacional. Sí, donde ya se están pronunciando algunos legisladores, por ejemplo, de la oposición dialoguista, de la oposición kirchnerista y también de la oposición más cercana a Javier Milei, que es el caso de los legisladores del PRO, que en su mayoría no votaron en favor de la reforma en el caso de la Cámara de Diputados. Bueno, uno de los legisladoras, en este caso la diputada María Eugenia Vidal, defendió la decisión del presidente de vetar en forma total la reforma sancionada por el Congreso. Esto decía María Eugenia Vidal. El bloque del PRO, como ya lo anunciamos, va a apoyar el veto del presidente. No es la primera vez que tomamos decisiones difíciles, Eduardo. Nosotros también, por ejemplo, en campaña nos opusimos a la baja del impuesto a las ganancias porque sabíamos que era algo que no se podía pagar, sabíamos que lo íbamos a pagar los argentinos como lo pagamos, con 200% de inflación y de la peor manera, y en ese momento no era simpático decir que no. De la misma manera vamos a decir que no ahora, y no porque no creamos que los jubilados se merecen más, se merecen mucho más y lo que están ganando no les alcanza, y el gobierno de Alberto con su nueva fórmula los destruyó, porque con la fórmula de Mauricio Macri hoy estaría mucho mejor. Pero también entendemos que la ley actual como se supone un punto, más de un punto de aumento en el gasto, en el PBI, cuando el gobierno nacional tiene que bajar 5 para bajar la inflación. Y habrá que ver cómo se reorganiza el Congreso una vez que Javier Milei se reunió con diputados de la oposición amigable. Fue el último viernes. Antes viene teniendo reuniones con Mauricio Macri y ahí veíamos la posición de Vidal, ¿no? En contra de la ley de movilidad jubilatoria, apoyando el veto. Y ahí va a haber por supuesto, una disputa en el Congreso para saber si la oposición consigue esos 2 tercios para reafirmar la ley, para insistir con la ley, o si el gobierno finalmente puede frenarla allí. Hay declaraciones cruzadas, aparecen, por supuesto, los funcionarios del oficialismo apoyando el veto presidencial. Uno fundamental es el último ministro que entró al gabinete, ¿no? Federico Sturzenegger. Sí, el ministro de Regulación, a través de una publicación en X, también defendió el veto presidencial al considerarlo, juzgarlo como una decisión o un acto de responsabilidad por parte del presidente Javier Milei, y advertir que no se pueden legislar gastos sin identificar los recursos para solventarlo, para financiar esos gastos. Así que el día en que el Congreso entienda esto, saldremos de 50 años de decadencia, fue la advertencia de Federico Sturzenegger. Una de las grandes preguntas es qué va a pasar con el bloque de la Unión Cívica Radical. ¿Qué va a hacer el radicalismo cuando llegue al recinto la insistencia de la ley de movilidad jubilatoria? El que habló es Martín Lustó sobre esto y plantó justamente su posición. Veremos si es mayoritaria o no dentro del radicalismo. ¿Qué dijo Lustó? Habló sobre esto y habló sobre los impuestos. Me parece que lo primero que muestra es la insensibilidad de un presidente que va y dice que en realidad los jubilados están bien, que están mucho mejor con él que antes. Ese es el primer punto. La hipocresía, ¿por qué? Porque el costo fiscal... el presidente dice, ¿de dónde sale la plata? ¿No? Ahora el argumento es, ¿de dónde sale la plata para aumentar a los jubilados? Claro. Bueno, él nunca se pregunta de dónde salió la plata para bajar el impuesto a los más ricos de los más ricos en la Argentina.
No pregunta de dónde sale la plata para bajarle los impuestos a inversiones que ya iban a ocurrir en la Argentina, como es el caso de muchas del RIGI, que además son rebajas impositivas por 30 años. En el caso de las rebajas a los más ricos son rebajas por 15 años. ¿Sí? No se pregunta de dónde sale la plata para comprar aviones, no se pregunta de dónde salen las platas para sus viajes personales. Yo sí sé dónde sale toda esa plata. Sale del ajuste que hizo a los jubilados. 8 de la mañana, 16 minutos, estamos haciendo las tapas de Modo Fontevecchia, un repaso de lo más importante de ayer y de esta hora de la mañana y algún anticipo, por supuesto, de lo que se viene. Nos vamos a meter en un ratito en lo que va a pasar en Casa de Gobierno porque finalmente se va a traspasar el transporte a la jurisdicción de Nación, a la ciudad de Buenos Aires. Pero sí llamó y mucho la atención ver policías en una universidad. La policía irrumpió en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Sí, ayer insólitas fueron estas imágenes, se les impidió ingresar, incluso retirarse a algunas personas que estaban dentro del edificio, pero bueno, trabajadores, docentes, alumnos de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, ayer tenían vallado los ingresos por parte de estos efectivos entonces de la policía por una decisión de las autoridades que, bueno, no está claro en realidad por qué se toma y estamos viendo, para quienes están escuchando, estamos viendo unas imágenes justamente de los efectivos de seguridad custodiando, flanqueando la entrada, el ingreso entonces a la Universidad de las Madres. Justamente las madres también se pronunciaron a través de un comunicado para denunciar esta situación y pidieron parar a mano Milei, si sos tan vivo, metete con las madres y reprocharon la actitud del interventor Mauricio. Ni un paso atrás plantearon las madres de Plaza de Mayo en defensa de la universidad. Hay que seguir atentamente lo que suceda con esto. Lo decíamos, y Elizabeth Becher lo viene siguiendo el tema. Finalmente va a haber traspaso de el transporte de las líneas de colectivo de la Nación a la ciudad y reunión del presidente con el jefe de gobierno porteño. Sí, va a tener lugar en un ratito nomás, a las 11 de la mañana en la Casa Rosada. Esto fue oficializado ayer y lo que va a ocurrir allí es la firma de un acta acuerdo para el cual se van a establecer el traspaso de todo lo que tiene que ver con las competencias para el diseño de recorridos, de frecuencias y el precio de los boletos de colectivos de estas 31 líneas que solo circulan en el ámbito porteño. Después les vamos a dar más detalles, pero este acta acuerdo deberá ser refrendado también por la legislatura porteña y va a entrar en vigencia en un plazo para que ese traspaso sea acordado, consensuado. No es que de un día para otro la Ciudad de Buenos Aires va a asumir la responsabilidad de los servicios, pero en un ratito les contamos más detalles. El tema Corte Suprema de Justicia sigue, por supuesto, en los primeros planos. Ariel Lijo, ayer hablábamos aquí con un prestigioso constitucionalista que nos decía es el juez más corrupto de Comodoro Pi. Estamos hablando de Daniel Sapsay. Lo catalogaba de esa manera y hay mucha polémica acerca de la figura del Lijo y la posibilidad que ingrese a la Corte Suprema. Bueno, algunos de los actores políticos comienzan a definirse. Sí, entre ellos, por ejemplo, Esteban Bullrich, que se pronunció también en contra. Recordemos que en las últimas horas la negociación que se había abierto informalmente, lo tenemos que decir, desde el gobierno con actores claves del Senado, incluso se menciona a la expresidenta Cristina Kirchner o a referentes, representantes de la expresidenta para acompañar, para que lograr el respaldo del kirchnerismo a la candidatura del Hijo. Pues esa negociación está en una situación de stand-by, no hay avances significativos porque también el gobierno se niega a los planteos de la oposición de o ampliar la Corte o designar o proponer alguna mujer para ocupar un lugar vacante en el máximo tribunal. Pero bueno, Esteban Bullrich entonces se pronunció como otros de los que son más críticos a la candidatura del juez federal Lijo. A ver.
fondo de nuestro país no es económico, sino institucional. Esa es la raíz de nuestra pobreza. Pero a pesar de que en la campaña pareció que con su definición de casta el presidente entendía el problema, ahora está claro que no la ve. Ningún progreso económico se sostiene con instituciones débiles y corruptas. Por eso creo que es grave el error de nominar al juez Lijo para la Corte Suprema. No es verdad, como dijo el presidente Milei, que sea el único jurista que conoce el sistema penal. Y tampoco es cierto que sea el único jurista que el kirchnerismo aprobaría. Apoyo a este gobierno, pero no puedo apoyar esta lamentable decisión. Pensemos que la mayoría de los senadores que votarán por él lo harán para zafar de una causa de corrupción, ellos o su jefa o jefe político, muy triste, un golpe bajo, muy bajo a las instituciones de nuestra querida Argentina, por eso no elijo. Un tema que venimos también siguiendo con Elizabeth Pejer, los lingotes de oro que salen del Banco Central y se van por Ezeiza. Ahora el Banco Central confirmó efectivamente que terminó de enviar los lingotes de oro. Sí, lo hizo después de las varias presentaciones que hizo el sindicato de bancarios que comanda Sergio Palazzo y otras presentaciones que se sumaron. Digo, reclamos para acceder a la información de qué pasaba con los lingotes cuando hablábamos de restricciones al acceso a la información pública, y es llamativo que el Banco Central acuse a los planteos de irresponsables por dar a conocer situaciones de lo que ocurre con las reservas del Banco Central, pero bueno, efectivamente confirmó el envío, no dijo ni dónde ni a dónde fueron esos lingotes, ni cuánto efectivamente oro envió la Argentina. Se especula que a un banco en Londres. Así que, bueno, un tema polémico es el envío. Publicó el Banco Central. Un largo comunicado, pero no aclara mucho. No aclara demasiado, exactamente. Y otro de los temas, por supuesto, del día es Venezuela. Vuelve a ser Venezuela que cada vez se complica más, por lo menos en el plano internacional, ¿no? Con dos informaciones. Lo que pasó con el avión presidencial y con una decisión ante al que hace poquito era candidato a presidente. Exactamente, porque la Fiscalía Principal de Caracas en Venezuela dispuso ayer una orden de detención contra Edmundo González Urrutia, el candidato a presidente que compitió con Nicolás Maduro en las elecciones de hace casi un mes, y que muchos estiman que efectivamente ganó las elecciones. Recordemos que esto tiene lugar en medio de una creciente conflictividad política y social que se observa casi a diario en las calles de Caracas, en el interior también de Venezuela, donde, bueno, la oposición critica entonces la falta de datos efectivos del resultado electoral, denuncia un fraude también, una denuncia de fraude a la que también se ha sumado la comunidad internacional, incluso regional, reclamando la realización de nuevas elecciones en el país. Y también ayer entonces la decisión de Estados Unidos de retener un avión venezolano que había aterrizado en su territorio. Así que, bueno, escala también las diferencias y la disputa entre Maduro y el gobierno de Joe Biden. 8 de la mañana, 24 minutos, cerramos estas tapas de modo Fontevecchia con, bueno, una noticia que se repite año tras año y que realmente es complicada. Otra vez hay que hablar de los incendios en las sierras de Córdoba. Hay 10 focos de peligro que se desatan tanto en Yacanto como en Calamuchita. Realmente las imágenes, para aquellos que lo pueden ver por NetTV, son tremendas y se reiteran una vez más, ¿no? Porque casi todos los años estamos contando esto, ¿no? Los incendios forestales que devastan, en este caso, a las sierras de Córdoba. Sí, en este caso se produce todavía en el casi arranque de la primavera, ni siquiera estamos en primavera, pero es una postal habitual y reiterada siempre en los meses de verano en la provincia de Córdoba. Así que, bueno, una situación muy delicada donde hay muchas dotaciones
agrupaciones de bomberos de la provincia y de provincias cercanas combatiendo entonces los incendios allí en la zona de Calamuchita y Yacanto. 14 grados, 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, 8 de la mañana, 26 minutos. Y ahora sí, Mar Di Stefano y Elian López Caucero con 2 minutos de noticias.